Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primera de Pedro. ¿Os acordáis cuando comenzamos a estudiar Colosenses? La tarea parecía fácil, pero nos llevó casi un año y medio. Ahora que estamos estudiando Primera de Pedro, apenas 5 capítulos, llevamos ya 4 semanas con los primeros 2 versículos. Hemos tenido que ver primero quién es el que escribe la epístola, y la epístola comienza con Pedro. Lo que nos sorprende de este comienzo es lo que nos acordamos de Pedro, cuando él falló al Señor de una manera tan horrible. Sin embargo, Pedro abre la epístola haciéndonos ver la autoridad que ha recibido del Señor Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Ahora, fue importante describir tanto a este hombre, a Pedro, como a Jesucristo, porque el resto de la epístola gira alrededor de esto. Nada más abrirnos la epístola con estas 4 palabras: Pedro, apóstol de Jesucristo, nos habla del destino de la carta. También aquí debo dedicar un poco de tiempo, no hoy, pero más adelante, en qué condiciones se encontraban estas personas, estos creyentes. Sabemos, por lo que dice aquí, que estaban expatriados. Habla de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Eran lugares seguramente donde ellos no querían estar, pero por causa de la persecución tan severa que se estaba experimentando en ese momento, pues tuvieron que salir. Ahora, de aquí ahora el versículo 2. Porque si os acordáis, hermanos, el propósito de la epístola es darles esperanza en medio de circunstancias muy adversas, y como hemos visto en el versículo que nos ha puesto el hermano Héctor, es una esperanza viva. El primer versículo, por lo tanto, es fundamental para entender ahora el mensaje que Pedro quiere dar a estos discípulos que estaban pasando canutas. ¿Habéis escuchado ese término, canutas? Lo estaban pasando muy mal. Y todo por causa de vivir para Cristo, de ser cristianos. Ahora, lo que vamos a hacer hoy es estudiar un poquito el versículo 2. Y va a ser complicado, ¿sabéis por qué? Porque tenemos ahí 2 palabras que han creado un montón de fricción, de debate en el mundo cristiano. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Esta palabra elegidos y otra palabra presciencia, dependiendo del campo de donde se quiera hablar, pues va a tomar diferentes direcciones. Por ejemplo, tienes a los calvinistas o los reformados que te van a decir, bueno, están elegidos para ser salvos. Es decir, Dios apunta el dedo sin que la persona tenga opción y sencillamente los elige para salvación. Yo no opino así. Creo que cuando la palabra elegidos aparece en las Escrituras, y lo puedes ver por ti mismo, coge la concordancia y mira dónde aparece la palabra, la vas a ver en muchos lugares. Vas a ver que cuando habla de elegidos no es para salvación, sino para servicio. Para un servicio. Cuando Dios eligió a Jesucristo fue con un propósito. Cuando Dios eligió al pueblo de Israel, los eligió con un propósito. Cuando Dios elige ahora a la iglesia para ser portadora del Evangelio, les elige con un propósito. Y ahora, en esta situación en la que se encuentran estos discípulos, van a tener que entender de que ellos también, aunque estén en esta situación tan precaria, son elegidos con un propósito. Y lo vamos a ver más ampliamente en el capítulo 2, versículo 9. Ya para que sepáis por dónde voy, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Son elegidos para qué? Nota que no son elegidos
para salvación, sino con un propósito. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que, dice ahí, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Antes no erais pueblo, dice, versículo 10, ahora sois pueblo. Antes estabais perdidos, no pertenecíais a la familia de Dios, ahora pertenecéis a la familia de Dios. Y este punto va a ser crucial entenderlo en el versículo 2, porque imagínate, por causa del Evangelio, por causa de vivir para Cristo, ahora estás en uno de estos lugares. Yo tuve la oportunidad el año pasado de ir a Turquía y pude visitar muchos de estos lugares, y uno de ellos que me sorprendió porque es muy desértico es Capadocia. ¿Alguien ha estudiado un poquito el tema de Capadocia? Es una ciudad subterránea. Hay algunas casas hoy en día por fuera, pero han descubierto que debajo de la tierra excavaron túneles donde vivieron grupos de personas, de miles de personas. Yo tuve la oportunidad de entrar en una de estas cuevas y aquello era interminable. Yo me imaginaba, digo, ¿cómo sería vivir en unas circunstancias así? Pero si sigues unas cuevas vas a ver que hay un comedor. Si sigues otra cueva hay un sitio de descanso. Y si sigues el camino vas a ver que hay una capilla, un lugar donde se reunían para adorar. Todo dentro de las cuevas. Y hay varios niveles de cuevas, de túneles, ¿no? Muchos dicen que los cristianos se fueron a un sitio tan remoto, viviendo en situaciones tan precarias, por causa del Evangelio. Eso es uno de los sitios que menciona aquí. Entonces, imagínate la situación. ¿Se acordará Dios de nosotros? Mira en qué situación estamos. Dios ha perdido el control. Parece que somos del equipo perdedor. ¿Dónde está Dios cuando más necesitamos? En vez de protegernos, parece que tenemos que salir huyendo. ¿Os dais cuenta un poquito? Voy a ampliar eso más en otro de los mensajes, pero quiero que entendáis el contexto. Estas personas tenían todas las razones para pensar, ¿dónde está Dios? Cuanto más testificamos de Jesucristo, más problemas parece tener. Entonces, ¿se habrá olvidado Dios de nosotros? Y de ahí el versículo 2, no se ha olvidado de vosotros. Dios conoce de antemano, presciencia de Dios, Dios conoce de antemano vuestra situación y os ha elegido, este es el tema de hoy, para que seáis testimonio, para que seáis semillas que como que llevadas por el viento de la adversidad, donde quiera que caigáis, como extranjeros. Este mundo no es vuestra patria, este lugar no es vuestro hogar, este mundo va a ser hostil con vosotros. Estáis aquí con un propósito. Y os lo doy de antemano para que sepáis dónde vamos, para que seáis testimonio, para que sigáis siendo testimonio. Y el resto de la epístola, hermano, vas desplegando esto. Y llegando al versículo 6 dice, si os dais cuenta de que Dios no ha perdido el control, de que Dios os ha elegido con un propósito, y viéndoos en estas circunstancias, sabiendo de que Dios sigue estando en su trono y Jesucristo sigue estando en su trono, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y entonces nos habla ahí de esa esperanza viva. Cristo no ha muerto, Cristo sigue vivo, y Cristo quiere seguir obrando a través de vosotros. Y este mensaje lo quiero llevar a la Iglesia Bautista de Arroyo, en realidad a todos los que están aquí. Porque aquí tenemos venezolanos que los han traído, han venido aquí por los vientos de adversidad, ¿verdad que sí? Tenemos a bolivianos, tenemos a argentinos, tenemos españoles, tenemos brasileños, cubanos, tenemos un poquito de todo. Y diréis, ¿qué hacemos aquí? Bueno, venimos para tener una vida un poco mejor, porque nuestro país ha ido todo a pique. Sí, pero hay una razón mayor. No es por casualidad. Dentro de la presciencia o preconocimiento de Dios, estamos aquí, hermanos, para seguir con la misión que Dios nos ha dado. Misiones. Dentro de poco, en el mes de noviembre, vamos a tener el énfasis misionero. Y vamos a hablar de estos misioneros que estamos apoyando. Vamos a hablar de la importancia de dar para misiones, para que más puedan ir.
Pero yo quisiera llevarlo este año un poquito más lejos. ¿A qué vamos a hacer cada uno de los que estamos sentados aquí para llevar el mensaje de salvación, para cumplir con esa misión, la de llevar el Evangelio? Entonces, este mensaje te vas a dar cuenta de que este libro no está hablando solamente de aquellos que fueron esparcidos por la adversidad del momento, sino porque Dios decía, tengo que llevar el mensaje a lugares remotos donde nadie iría si no fuese de esta manera. ¿Recordáis? El Evangelio salió de Jerusalén al principio por causa de la persecución. Pero en este momento, 30 años después, cuando Pedro escribe esta, ya era sistemáticamente, ya estaba como, digamos, bien establecido. Ya habían leyes marcadas para perseguir a esos horribles cristianos que no quieren adorar al emperador romano, que no quieren adorar a estos dioses que nosotros tenemos como los únicos dioses. Estos que insisten de que Jesucristo es el único y verdadero Dios, que ha vencido la muerte y que ahora está sentado a la derecha. No podemos tolerar esto. Y al recibir esta carta de estos cristianos, podrían inflar el pecho y decir, todo esto que estamos viviendo tiene un propósito. Y hermanos, déjame que os diga una cosa. Si estáis aquí en Arroyo de la Miel hoy, en la Iglesia Bautista de Arroyo, es con un propósito. Amén. Amén. Dame la miel más fuerte si tienes convicción. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar este versículo? Porque podemos tomar la postura calvinista o podemos tomar la otra postura, el otro extremo, arminianista. Uno enfatiza, creo que desmedida, sin tener en cuenta el libre albedrío, la soberanía de Dios. Y si Dios es soberano, dicen, pues entonces Dios en su soberanía dice, tú salvo, tú sí, pero tú y tú no. Dios elige, no. Te vas a dar cuenta, si utilizas la regla de oro de interpretación, de que eso no es así. Pero luego vas a tomar la otra postura en la que se enfatiza tanto el libre albedrío, que dice, bueno, es que Dios depende de nosotros, de lo que nosotros decidamos, y esa postura también está desequilibrada. Entonces, ¿por qué postura vamos a tomar? Si hablas tú de calvinista, te voy a decir, es que no hay otra postura, o la nuestra o la de ellos, o la equivocada. Y si te vas a otro campo, te voy a decir, o la nuestra o la de ellos, la equivocada. No hay otra postura. Yo digo que sí la hay. ¿Y sabes cuál es? La bíblica. La bíblica, dirás, pastor, pero ellos también siguen la Biblia. No, siguen a Calvino o siguen al Arminiano y han hecho una doctrina de eso. Cuando te vayas a estos puntos tan complicados, tan controversiales, debes de ir, no lo que dice Calvino para interpretar las Escrituras, o lo que dice Arminiano para... No, tienes que ir, ¿qué dice la Escritura? Vamos a la Escritura. Es así de sencillo. Entonces tenemos dos reglas de oro que tenemos que utilizar para interpretar pasajes complicados. Hay otros pasajes que son más sencillos, pero hay pasajes como estos que parece que se nos cruzan. Tenemos la regla de oro y tenemos la regla de plata. ¿Quién quiere saber cuáles son? Yo. Bueno, la regla de oro es interpretar la Biblia con la Biblia. ¿Ok? Es decir, si ves un pasaje difícil, pues busca otros pasajes que hablen de lo mismo, que no sean tan difíciles. La Biblia con la Biblia. Y la regla de plata es interpretar la Biblia. Siempre usa escritura clara para interpretar escritura que no es tan clara. Y cuando se trata de la elección, vas a tener que comparar con otros versículos para ver qué dicen. Y esto te va a aclarar si Dios escoge a quién va a elegir para salvación o si Dios escoge porque son salvos para un servicio. Y si Dios predestina a una persona desde antes de fundación del mundo y ya los tiene elegidos para ser salvos o los tiene elegidos porque están en Cristo. La condición. Es curioso como algunos van a Efesios capítulo 1 y versículo 4 donde habla de la predestinación. Y dicen, la predestinación, ahí está. Dios elige para quién va a ser salvo. Pero se olvidan de que 6 veces dice en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Dios predestina a los que están en Cristo, esa es la condición,
para ser adoptados, para recibir una herencia, para ser usados, etcétera, etcétera, etcétera. Para ser conformados a la imagen de Cristo. Entonces, cuando vayas a escuchar la palabra elegido, siempre piensa servicio. Cuando escuches la palabra predestinado, piensa en predestinados porque están en Cristo para un propósito específico. Bien, entonces, ¿cómo vamos a interpretar esta palabra? Elegidos y presciencia. Bueno, siguiendo estas reglas, podemos coger, por ejemplo, si los calvinistas tienen razón, van a tener problemas con este versículo que voy a dar. Romanos 10:13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es decir, que no estás tú elegido y tú no, y solamente tú puedes responder. Todo aquel que invocare, deja la puerta abierta al individuo. Ah, pastor, pero eso es uno de muchos. No. 1 Timoteo 2:4, el cual dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. El calvinista diría, no, él quiere que algunos, los que él ha elegido, sean salvos. Los otros no. Pues la Escritura dice, el cual quiere, hablando de Dios, que todos los hombres sean salvos. Ah, pues si Dios quiere que todos sean salvos, pues todos van a ser salvos. No, porque pone una condición. Tiene que venir con arrepentimiento y fe en el Evangelio. Aunque la salvación está disponible para todos, solo es eficaz para aquellos que depositan su confianza en ella. Yo podía traer aquí una barbacoa esta mañana y decir, pastor, qué bueno. Ayer nos comimos una barbacoa en casa de Bea que estaba impresionante, cocinada por un argentino que sabe lo que es hacer una parrilla. Pero muchos no fuisteis, ¿verdad? Porque no me han invitado, bueno, pero ¿entendéis por dónde voy? Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Es lo que Dios quiere. Por ejemplo, 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardada, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos. Esto choca muchísimo a muchos hermanos, y creo que algunos tienen buenas intenciones, pero que ya han sido afectados por una idea calvinista, y dicen, no, esto no puede ser cierto. Pues es un pasaje claro. Otro pasaje, viene a Juan 2:2, y es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Yo tuve una señora que me dijo, señora reformada, calvinista, dijo, no sé, grupos de personas elegidas. Dije, ¿de dónde sacas tú grupos de personas elegidas? De cosmos. Porque de tal manera amó Dios al grupo de personas elegidas, al mundo, que ha dado su unigénito para que ese grupo de personas elegidas, no, dice para que todo aquel que en él cree. Entonces, ¿entendéis por dónde voy? La regla de plata sería, vale, tenemos pasajes difíciles, bueno, pues vamos a buscar los pasajes más fáciles de entender para interpretar los difíciles. Y estos creo que interpretan, nos dan una idea de lo que es esto, lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Entonces, hermanos, cuando hablamos de elegidos, tenemos que mirar el resto de la epístola, tenemos que mirar el contexto. Y vas a darte cuenta de que aparece la palabra varias veces, por ejemplo, en, mira conmigo capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿Veis la palabra escogido? Y luego dice, ¿para qué? Entonces no son escogidos para salvación, está claro que está hablando de ser escogidos para un servicio. Y ocurre, hermanos, en muchos lugares de este libro, ocurre 5 veces particular. Mira el capítulo, primero hemos visto el capítulo 1, versículo 2, mira el capítulo 2, versículo 4. Acercándose a él, piedra vida, es desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. ¿De quién está hablando ahí? De Jesucristo. Hermanos, a Dios no le sorprendió el pecado de Adán y Eva. Y dijo, uy, ¿qué voy a hacer ahora? Tendré que formar un plan. Vamos a ver lo que hacemos. No, desde antes del principio, antes de ese principio de la creación, Dios ya tenía predestinado un plan de salvación en el cual incluía a su Hijo.
Jesucristo. Yo voy a escoger a mi Hijo Jesucristo para traer redención al pecado que se va a producir, etcétera, etcétera, etcétera. Lo ves también en el capítulo 2.9 que hemos leído, lo vemos también en el capítulo 5.13. Dice, ahora estamos hablando aquí de la iglesia. Escuchad, porque esto nos concierne a todos los que estamos aquí. Nos va a hablar para qué hemos sido escogidos. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con nosotros, y Marcos hijo os saluda. ¿Elegida para qué? Volvemos al contexto. Para ser luz, para dar el evangelio. La palabra que se utiliza tanto escogida o elegidas, las dos palabras diferentes que aparecen 5 veces en este libro, viene de la misma palabra griega eklectos. ¿Y sabe lo que significa? Escogidos. No lo puedes aclarar más, pero aparece como un adjetivo y sigue a la palabra, en el contexto aquí, capítulo 1, a la palabra expatriados, en el versículo 1. Habla a estos expatriados, ahora estos expatriados que están en Cristo, Dios los ha elegido para algo. Y esto va a ser importante que lo entendamos. Y más, si vas a entender Primera de Pedro, vas a tener que entender el versículo 1 y el versículo 2. Porque si no los entiendes bien, vas a, como he escuchado a algunos predicadores, decir, son elegidos para salvación. O son elegidos para esto. O son predestinados. No, entiendo. Sigue el contexto. El mismo contexto te lo va a decir. ¿Elegidos para qué? Capítulo 2, versículo 9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha elegido, si somos hijos de Dios, para que si estamos aquí en Arroyo de Miel, si volvemos a Venezuela, si volvemos a Argentina, donde quiera que vayamos, no importa lo mal que esté la situación, no importa la persecución que haya, somos elegidos, donde quiera que el Señor nos plante como semillas para glorificar a Dios. No es complicado, ¿verdad que no? Creo que es muy sencillo. Y en cuanto a elección, cuando somos predestinados a los que están en... Mirad conmigo, quiero que lo veáis, no quiero que digáis, pastor lo dice, pues entonces será cierto. No. Mira conmigo Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están aquí también están dispersos, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con vosotros en todos... perdón, estoy en esto sí que es fuera de contexto, esto no tendrá que ver. No, pero sí, capítulo 4, Efesios 4, 1 al 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Otra vez me he ido, ese capítulo 1. Dejadme que vaya como va lento. Capítulo 1, sí. 1.4, no 4.1. Borrón y cuéntame. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Versículo 4. Según nos escogió Él, en Él, antes de la fundación del mundo. Mira, dirían cabristas, ¿ves? ¿Cuándo estaba en la mente de Dios salvarnos? Antes de la fundación del mundo. No, cuidado. Porque vais a ver una palabrita que lo condiciona todo. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos
¿Para qué nos ha escogido? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, toma nota. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nota que el medio para esto es Jesucristo. Y nota que también aparece la palabra en Él. Aparece, por ejemplo, en versículo 6, aceptos en el amado. Versículo 7, en quien tenemos redención. Versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. En versículo 11, en Él. Asimismo tuvimos herencia. Porque estamos en Él, tenemos esto. El versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Versículo 13, en Él también vosotros. Versículo, al final, así, aparece una y otra vez. Condición, para aquellos que están predestinados, si están en Él, Dios tiene un propósito para ellos. No es, Dios los ha predestinado para ser salvos, no es por el hecho de que están en Él, Dios ha predestinado los beneficios que van a recibir. ¿Lo veis? Si te olvidas de ese en Él, y curiosamente a algunos amigos calvinistas les encanta olvidarse de eso, te van a llevar por un pasaje, por un camino que van a tener que redefinir palabras para cumplir con su narrativa. No, hermanos, recuérdate de esto, y será muy fácil. Cuando habla de elegidos, es para un propósito. El pueblo de Dios, el de Israel, fue elegido no para ser salvo, sino con un propósito de ser luz de las naciones. Cristo fue elegido para morir, para ser el que iba a pagar por nuestros pecados. La iglesia es elegida para llevar un mensaje. Y cuando llegamos a 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 2, hay una elección ahí, pero no es para salvación, es para un servicio. Si miras ahí en Efesios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces en Cristo. Es para recibir ciertos beneficios. ¿Y cuáles son esos beneficios? Pues sigue leyendo. Capítulo 1, versículo 5. Ser adoptados hijos suyos. El capítulo 2, versículo 10. Realizar obras que Dios había preparado de antemano. ¿Os acordáis de Efesios 2, 8, 9? No por obras para que nadie se gloríe. ¿Pero qué dice el versículo 10? No por obras, sino para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, tampoco esto le vino de sorpresa al Señor. Cuando dijo, bueno, los voy a salvar, y bueno, ¿qué voy a hacer con ellos? No lo sé. Algo se me ocurrirá. No, de antemano ya tenía Él. Tú no tienes que ser inventivo en cómo debes de servir al Señor. Cuidado con eso. Lo que tienes que ver es en la palabra, ¿qué dice el Señor? ¿Cómo debemos servir? ¿Qué debemos hacer? Porque vienen, dice, ya preparadas de antemano para que viviésemos en ellas. Además, el cristianismo no es, bueno, tú haz lo que tú quieras y lo hacemos todo para la gloria. Mejor, ¿por qué no vamos a ver? ¿Por qué no buscamos su voluntad y nos ajustamos a ella? Para que al final podamos decir, Señor, te he obedecido. Porque de eso va a tratar Pedro. Porque dice que la Trinidad funciona a fin de que nosotros podamos andar de forma obediente para Él. Si miras, por ejemplo, Romanos 8, 29, nos habla de que hemos sido predestinados, los que están en Cristo, para ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Lo miráis? Otro, según el Tesalonicenses 2:13, ser salvos del engaño del anticristo y de la continuación de los perdidos. Dios nos ha dicho, mira, no estáis llamados para eso. Yo más bien os llamo para que no sigáis eso. Y en Romanos 9:23, para la gloria eterna. ¿Sabes para qué estás aquí? Para glorificar a Dios. ¿Sabes lo que significa eso en términos prácticos? De que te levantas por la mañana y no dices, pues ¿qué me apetece? No, más bien es, Señor, ¿qué te apetece a ti? Hoy es miércoles, venga, vamos a la iglesia. Es que no me apetece. Mal, ya empezamos mal. Es que no me apetece leer la Biblia. Mal, ya empezamos mal. Es que no quiero testificar porque no me apetece. Si, vamos por ahí, nos dejamos llevar por los sentimientos y no por la fe en la palabra. Y una persona que se deja llevar por los sentimientos nada más va a tener problemas.
Pero si los sentimientos están unidos a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, hablo de todo corazón. Pero procura no ser inventivo. Hoy en día muchos cristianos me sorprenden las cosas que oigo de las personas. Hace poco, escucha, es que esto se me cruza, aquí, hasta aquí. Prostitutas para Cristo. ¿Eh? Gays para Cristo. Y yo esas cosas digo, pero ¿en qué cabeza puede? Y son así. Pero más liviano, hay personas en la iglesia que ellos escogen. Ten en cuenta de que si has recibido dones espirituales, debes ajustarse a ellos porque vas a funcionar mejor si lo haces según siguiendo el don espiritual que has recibido. Pero tenemos la tendencia de ser muy inventivos y tenemos que tener mucho cuidado de eso. Quiero que veáis cómo la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre, que parecen opuestos, a ver, en nuestra mente lo son. A ver, si Dios es soberano, ¿cómo va a dar libre albedrío? No, Él va a gobernar también eso, ¿no? Pero parece que son contradictorios. Aquí lejos está la soberanía de Dios, junto con los calvinistas. Y allí están el libre albedrío del hombre, junto con algunos que se llaman arminianistas. Y tú estás aquí en medio y dices, bueno, ¿con quién me voy? Dirán, pero ¿lo entiendes? Pues no lo entiendo, pero ¿sabes una cosa? Los dos son enseñados en la palabra. Y en que nuestra mente infinita no podamos comprender cómo se unen, en la mente infinita de Dios se unen perfectamente. ¿Amén? Entonces vamos a ver Mateo capítulo 28. Es posible que ni siquiera dé tiempo a entrar a describir o desplegar lo que dice ahí en el 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2. Pero quiero que veáis este pasaje, que es quizá uno de los pasajes más poderosos para hablar de cómo Dios quiere algo, pero da libre albedrío al hombre para resistirse. Por cierto, de la única manera que puede hacer Dios responsable a una persona es si tiene capacidad de responder. Si te hace responsable es porque tienes capacidad para responder, y si respondes mal, pues te va a venir mal. Si respondes bien, recibirás el bien. Mira conmigo capítulo 28. Este es un evento muy interesante en el capítulo 28, versículo 18 al 20, donde vemos que Jesús está mirando casi con lágrimas en sus ojos a la ciudad de Jerusalén, y dice el versículo 18, y Jesús se acercó y le saludó diciendo, toda potestad me es dada en el cielo. Perdón, no es ese. Es Mateo capítulo 23. Capítulo 23, versículo 37. Si tienes una Biblia que viene la letra en diferentes colores, verás que las páginas anteriores y las que vienen después, todo viene en rojo. ¿Sabes lo que significa eso? Que son palabras textuales del Señor Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesucristo? Lo dice con un lamento. Ahora, ¿cuál era el deseo de Jesucristo para la ciudad de Jerusalén? De que respondieran a los profetas que Dios había mandado. Y mira cómo lo lamenta, de Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar, esa es la soberanía de Dios, a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de sus alas y No quisiste. no quisiste? No dice que no pudieron porque estaban muertos y no podían responder, como cadáveres que están muertos. Mira, un cadáver no puede responder. Pero yo veo, si la gente que es inconversa son cadáveres, entonces no sé por qué hacen andando por la calle. No entiendo por qué piensan, no entiendo por qué razonan, no entiendo por qué sienten. Un cadáver no tiene eso. Un cadáver no tiene conciencia, no tiene un alma, no tiene nada de eso, pero
algunos hermanos calvinistas nos dirían, no, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, eso significa que eres un cadáver, como Lázaro era un cadáver, y un cadáver no puede responder, por lo tanto, Dios tiene que hacerlo todo, y Dios tiene que elegirte para ser salvo, y Dios te paga, y todos me llaman por ahí. Pues aquí tienes un pasaje, que es muy claro, donde te dice que lo que Dios quiere, y lo hace muchas veces a través de los profetas, y no pudieron, porque estaban muertos y no podían responder. No, dice, no quisisteis. Tenían perfecta capacidad de ejercer su libre albedrío, y su libre albedrío les llevó a decir, no quiero. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? Que respondieran al mensaje de los profetas. Y Cristo aquí, lamentándose, diciendo, mira, os he enviado tantas oportunidades para responder favorablemente, y no quisisteis. ¿Qué hicieron con los profetas? Los apedrearon. Eso es lo que quisieron hacer. Entonces aquí tienes, para los de calvinistas y los arminianistas, un problema. Dirás, pastor, ¿y qué quiere usted? Pues yo creo sobre la soberanía de Dios y en el libre albedrío. Y cuando interpreto esto, digo, el Señor es perfectamente capaz para salvarlos, pero da la responsabilidad a una persona para que diga, sí, me arrepiento y vengo a ti con fe en la obra que Cristo ha hecho en la cruz. Y si le decimos que no lo queremos, el Señor entonces, como respuesta a eso, dirá condenación. Pero imagínate condenar a una persona que no puede decidir, que no tiene libre albedrío. Cadáver. Yo te voy a mandar el mensaje y no vas a poder responder porque estás muerto. Un cadáver está muerto y no tienes libre albedrío porque estás muerto. No tienes ni siquiera la capacidad de extender tu mano. No, pero estás muerto. Entonces yo tengo que hacerlo todo. Te voy a sapear. ¡Pium! Ahora vas a responder con fe y arrepentimiento. No tiene sentido. Ni mucho menos. Sino que cuando habla de estar muertos sin delitos y pecados, no habla de ser un cadáver, sino bien de estar separado. Cuando una persona muere, no deja de existir. Lo que ocurre es que su cuerpo y su alma y espíritu se separan. Y si miramos en Apocalipsis capítulo 20-21, vemos la segunda muerte, cuando los inconversos van a ser llevados delante de Dios para ser juzgados, y luego dice, y los enviará al lago de fuego. Dice, esta es la muerte segunda, pero no significa que ya no tienen conciencia ni mente ni nada, significa que van a ser separados. Damos cuenta de que la palabra muerto puede tener varios significados, y creo que el menos apto es el de cadáver. ¿Veis por dónde voy? Bien, esto es importante, hermanos, porque si vamos a interpretar 1 de Pedro capítulo 1 en adelante de una forma adecuada, creo que es importante que entendamos cómo se usan estas palabras, utilizando versículos claros para interpretar versículos oscuros. Lo que os quiero dejar hoy es sencillamente esto: que Dios, no importa la situación en la que estás viviendo, haciendo la aplicación, Dios lo entiende. Has tenido que salir de tu país por causa de la mala política, por causa de la economía, por causa de esos vientos de adversidad que te obligaron a tener que dejar tu hogar. Qué duro es, ¿verdad? Yo lo entiendo, porque mis padres vivieron la dictadura de Franco. Y con 7 años en un país que estaba muy, muy marginado y muy golpeado, muchos españoles tuvieron que salir del país en contra de su voluntad. Mis padres fueron uno de ellos. Y arrastró con ellos a 7. Algunos emigraron a Inglaterra, otros a Alemania, otros a Francia, y varios hermanos emigraron a Australia. Y yo, el último de todos, el más pequeñajo. Anda, mira, ratones que saltan. Lo llevan canguros. Y muchas cosas. No entendía lo que pasaba. Mis padres siempre anhelando volver a casa, a España. No importa dónde estaban, no importa lo bien que estuvieran, para ellos nada sabía mejor que lo que hacían en Madrid. Entiendo lo que es la migración. Y durante mucho tiempo yo miraba España a través de los ojos de mis padres. 7 años después volvimos a España y dije, yo quiero volver a Australia.
entré en una ciudad como Madrid, llena de humo, ruido y convulsionada por la cantidad de gente, cuando yo vivía en un lugar donde el vecino más cercano estaba a 6 kilómetros de distancia. Ahora, ¿te ves en una situación así? Y dirás, ¿Dios tendrá algo que ver en todo eso? Yo creo que sí. Creo que en la providencia de Dios, ahora, no es que quiera hacernos Dios sufrir, pero creo que en la providencia de Dios, Dios tiene algo para nosotros. Y el mensaje que quiero dejar a todos aquí, una iglesia tan internacional, que ha venido a España por diferentes razones, quiero que entendamos, si somos hijos de Dios, que hermanos somos como semillas esparcidas. Y donde quiera que Dios nos coloque, tenemos una misión que cumplir. Pero eso estamos en la Costa del Sol, pastor. Yo he venido aquí para jubilarme y disfrutar del sol mediterráneo y de la buena fritura malagueña y de esas buenas tardes que hacen aquí con el sol. Pastor, no me habla a mí de trabajar. Pastor, yo he trabajado bastante durante mi vida. Yo quiero descansar. Si eres hijo de Dios, tu descanso será en el cielo. Amén. Amén. Mientras tanto, aquí no tenemos jubilación. Y mientras tanto, no hagas de este mundo tu hogar. ¿Por qué? Porque si eres hijo de Dios, te vas a sentir muy miserable. Nuestra esperanza es una esperanza viva que está a la diestra del trono del Padre. El Señor Jesucristo. Y mientras que Él esté aquí y nosotros estemos aquí, la comisión que Dios nos ha dado, donde quiera que estemos, es ir y predicar el Evangelio, bautizar, enséñales que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Si nos olvidamos de eso como iglesia, hemos perdido el rumbo. Ese es el mensaje que hay en el primer capítulo de 1 de Pedro. Y vamos a darnos cuenta, hermanos, que a lo largo del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, hasta el capítulo 5, va a estar alentándolos. Mira, la situación es precaria, pero no os conforméis a este mundo. Mira, la situación es difícil, pero habéis sido elegidos para vivir de forma santa. No os conforméis a la forma que para salir, para no, digamos, para evitar los problemas. No. Estáis aquí como peregrinos, como extraterrestres. ¿Cuántos extraterrestres hay aquí esta mañana? Mi ciudadanía no está en esta tierra. Si alguien te pregunta, pastor, usted, o hermano, ¿usted cree en los extraterrestres? Los estoy viendo todos los días. Cada vez que voy a la iglesia. Y sabes, el mayor extraterrestre se llama el Señor Jesucristo. ¿Entendéis por dónde voy? No, estoy bromeando, pero en la vida cristiana es una perspectiva totalmente distinta a la que tiene el mundo. Y aquí Pedro nos está diciendo, sois escogidos. Y yo ya añadiría, con entusiasmo. Sois escogidos. Con una sonrisa en los labios del Señor. Con entusiasmo, diciendo, yo les voy a dar el propósito más grande que jamás van a poder tener, y es la de anunciar las virtudes de aquel que os llamó para, es decir, anunciar a Cristo. Y mientras que lo estáis haciendo, Dios tiene un plan para ti, en conformarte a la imagen de Cristo. Y cuando estemos en el cielo, el Señor nos va a dar muchas más cosas. Una transformación completa. Cuerpo, alma y espíritu por fin estarán completos en nuestra santificación. Y entonces recibiremos esa adopción, y con esa adopción, hermanos, tendremos todas las riquezas que pertenecen a Cristo. ¿Tú crees que cuando estés en el cielo vas a mirar atrás y decir, ay, aquella casa que dejé en Venezuela, o aquel coche con lo que me costó comprármelo, o ese piso que conseguí mirando a la Costa del Sol, ay, aquella ropa tan bonita de marca? ¿Tú crees que vas a estar anhelando esas cosas cuando vas a estar en una situación de gloria? ¿A qué no? Cuando veas a Cristo, ¿sabes por qué el cielo va a ser cielo?
porque tiene calles de oro, ¿verdad? No. El cielo es cielo solo porque Jesucristo, porque la deidad está allí, hermanos, y eso es la luz del cielo. Y con eso, aunque hubieran calles de barro, el cielo sería cielo si Cristo está allí. Pero por añadidura, el Señor no solamente nos va a dar esa gloria, la presencia de Dios, sino que nos va a dar algo que es inconcebible. No predicamos suficiente del cielo, ¿verdad que no? Hablamos mucho del infierno, pero ¿y el pastor cuándo va a predicar sobre el cielo? No lo sé. Quizá pronto. Pero doy un anticipo. Este no es nuestro hogar. Amén. Tenemos un propósito. Amén. Y tenemos que cumplirlo. Amén. Y no importa lo difícil que se pongan las cosas, escucha, tenemos el último capítulo de la Biblia que dice que ganamos, estamos en el equipo ganador. Amén. Eso da esperanza. Y esa es la esperanza que Pedro quería dar a estos discípulos. No miréis vuestras circunstancias, mirad el propósito. Vamos a ponernos en pie. La semana que viene continuaremos desplegando un poquito más, pero creo que se ha dado suficiente hoy para que penséis. Señor y Padre Celestial, ayúdanos a acordar, ayúdanos a pensar bíblicamente. Ayúdanos a ponernos las gafas bíblicas para ver todas las cosas como tú las ves. Y ajustar nuestra mente y corazón a cómo tú ves las cosas. Con el fin de que vivamos en este mundo con una sonrisa, con una esperanza viva. No en algo que ocurrió, sino en algo que reina en Cristo, que reina en su trono. Ayúdanos a recordar que estamos aquí no solamente para alcanzar nuestras metas, sino sobre todo para, según vamos alcanzando nuestras metas, la de comer, la de tener comida, techo, abrigo. Según hacemos eso, según empezamos en Jerusalén y vamos hasta lo último del mundo, ayúdanos a recordar que debemos llevar este mensaje de esperanza a todo aquel que no lo ha escuchado. Por eso, sobre todo te pido, Señor, que nos ayudes a no tirar la toalla cuando las cosas se pongan oscuras. Cada vez que encendemos la televisión, leemos el periódico, nos conectamos a YouTube, vemos como el mundo, iba a decir avanzar, pero más bien retrocediendo. Y pensamos, quizás sea el momento para venderlo todo y comprarnos una casita en el campo, lejos de todo. Pero Señor, cuando veamos que el mundo va así, de mal en peor, negándote abiertamente, introduciendo filosofías destructivas que arruinan el hogar, que arruinan el país, que arruinan la sociedad, que arruinan la fibra moral de este mundo. Cuando veamos eso, ayúdanos a recordar que tú nos has puesto aquí para ser luz, para apuntar a la gente hacia Cristo, para hacerles ver que sí, este mundo va a ser destruido un día, pero que podemos tener anhelo al siguiente, a ese hogar celestial. Pero ayúdanos a hacerles ver, Señor, que el único medio, el único camino para llegar allí es venir ante el Señor con humildad, con arrepentimiento genuino por el pecado, depositando nuestra confianza en el único que puede salvarnos, que es Cristo, y en su obra. Ayúdanos, Señor, a sellar este mensaje en nuestro corazón. Ayúdanos a vivirlo. Cuando salgamos de aquí, ayúdanos a recordar que entramos en el campo misionero. Tenemos todos una misión. Ayúdanos a cumplirla. En Cristo Jesús. Amén. Amén.